área de la sección sombreada. Esta es una imagen que ronda mucho por ahí, hallar el área de esta figura que, pues bueno, puse en el título el área de la tanga porque, pues bueno, si ponen imaginación eso parece como una tanga, ¿cierto? Pero bueno, es el área de una sección sombreada. Bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Primero, en esta primera partecita les voy a explicar cuál va a ser el proceso geométrico que se va a llevar a cabo para hallar el área de esta sección sombreada. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? Primero vamos a hallar el área de este triángulo, ¿cierto? Estamos relacionando las dos figuras, vamos a hallar el área de este triángulo y luego vamos a quitarle, a restarle el área de estos sectores circulares, de estos blancos. Entonces vamos a hacer estos huecos, por decirlo así. Entonces al área del triángulo le vamos a restar estos sectores circulares, estos tres, y así obtendremos el área de la tanga. ¿De acuerdo? Bueno. Las medidas, vamos a hacerlo de forma general. Las medidas están así en forma algebraica. Cada valor vale A, ¿sí? No más. O sea, no vamos a dar números para que sea más general, mejor todavía. Y entonces vamos a empezar. ¿Qué dijimos? Que primero vamos a hallar el área del triángulo, ¿cierto? Entonces hallemos el área del triángulo. ¿Qué pasó? Si ven que aquí salió un 2A, ¿por qué? Porque aquí tenía una A y aquí tenía otra A. Entonces cada lado del triángulo vale 2A. Ojo pues, cada lado del triángulo vale 2A. O sea que es un triángulo con tres lados iguales. Solo que aquí preferí dejarlo acá separadito por una razón, ¿sí? Pero vamos a hallar el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Tengo la base, pero la altura no la tengo. Entonces, ojo, esta es la altura. Esa altura no la tengo. Entonces, ¿qué hago para hallar esa altura? Ahí es donde empezamos a pensar, pero igual es muy sencillo. Para hallar esa altura hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, planteando el teorema de Pitágoras para hallar h, ojo, vamos a tomar en cuenta solo mitad del triángulo. O sea, recuerden que para el teorema de Pitágoras tenemos que utilizar un triángulo rectángulo. Entonces vamos a utilizar este triángulo, el de la derecha, ¿sí? Ese triángulo rectángulo de la derecha. Entonces la altura viene siendo un cateto. Entonces cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que viene siendo este lado, que es 2 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, que viene siendo este lado, a cuadrado, ¿cierto? Listo, resolvemos. 2 al cuadrado es 4 al cuadrado. Este a cuadrado me queda. Puedo restar estos porque son términos semejantes. 4a cuadrado menos a cuadrado me da 3 al cuadrado. Para quitar este cuadrado de la h, para despejar la h, sencillamente saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y simplifico. Esta raíz se va con este cuadrado. Esta raíz se me va con este a cuadrado, entonces me queda solo una a. Y me queda que la altura es igual a raíz de 3a. Esta es la altura de este triángulo, a raíz de 3a, siendo a la mitad de uno de los lados. ¿Sí? ¿Sí se fijan de eso, no? Bueno, entonces como ya tengo la altura, ya puedo hallar el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿La base cuánto es? Digamos que la base es esta acá, ¿cierto? Es 2a, porque a es solo hasta la mitad, pero toda la base es 2a. La altura es que raíz de 3a, como acabamos de decir, sobre 2. Opero. Este 2 con este 2 se me cancela. Este a por esta a me da a cuadrado. Entonces el área del triángulo es raíz de 3 por a cuadrado. Ya hallamos el área del triángulo. Ahora hay que hallar el área de estos sectores circulares, que son los que tenemos que quitar. Pero entonces analicemos de nuevo. Habíamos dicho que, bueno, se observa fácilmente que cada lado de este triángulo es igual. O sea, es un triángulo con tres lados iguales. Y un triángulo con tres lados iguales es un triángulo equilátero. Y se sabe que todo triángulo equilátero, aparte de que tiene los tres lados iguales, tiene los tres ángulos internos iguales. ¿Y eso en qué me beneficia? En que si sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier lado es 180, y si yo sé que los tres lados tienen que medir lo mismo, entonces ¿qué número sumado tres veces por sí mismo me da 180? Pues sencillamente es 60. 60 más 60 más 60 me da 180. ¿Y eso dónde salió? Porque se dedujo de que es un triángulo equilátero. Bien, eso me sirve enormemente. Como les decía, hay que hallar el área de estos sectores circulares, estos blancos, porque eso hay que restárselo al área del triángulo total para hallar finalmente el área de este sector que parece una tanga. Bueno,
El área de cualquier sector circular está dado por esta fórmula, radio al cuadrado por teta sobre 2. Muy bien, radio ¿cuánto es? Digamos que centrémonos solo en este sector circular, en el de la derecha de acá abajito. Si este es el sector circular, ¿el radio cuánto vale? Vale A. Entonces ya conozco el radio. Teta, pues teta 60 grados. Pues sí, no. Teta, en esta ecuación tengo que ingresar el valor de este ángulo, pero no en grados sexagesimales, sino en radianes. Entonces, antes de poner este 60 acá, no lo vayan a hacer, hay que pasar 60 grados a radianes. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, regla de 3, etc. Yo lo voy a hacer de esta forma un poco más gráfica. Tenemos un círculo y sabemos que aquí, de acá hasta acá, es un ángulo llano que es 180 grados. Y también sabemos que ese mismo ángulo en radianes es pi radianes, ¿cierto? 180 grados en sexagesimal y pi radianes es este ángulo, que es un ángulo llano, eso lo conocemos todos. Bueno, ¿qué pasa? Necesito 60 grados. Entonces, como tengo 180 grados es todo eso y necesito 60 grados, ¿cómo hago para obtener 60 grados de 180? Pues sencillamente de este ángulo lo voy a porcionar en 3 partes, ¿cierto? Si lo porciono en 3 partes, entonces me queda este ángulo es igual, o sea, cada uno de estos 3 ángulos son iguales. Entonces, si son iguales es porque este ángulo vale 60, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60. Muy bien, ya obtuve el ángulo de 60 grados. ¿Y cómo hice para obtenerlo? Sencillamente, el ángulo de 180 lo dividí en 3, ¿cierto? Entonces, como el ángulo de 180 lo dividí en 3, entonces como estos pi radianes, entonces también lo divido en 3. Y pi dividido 3, pues sencillamente es pi tercios. Bueno, pi tercios radianes. Bueno, esa es mi forma como de hacer la conversión entre grados y radianes. Si les gusta por conversión, por sustitución, bueno, hay muchas formas, como les parezca. Bueno, lo importante es pasar de grados a radianes. Como ya tengo el valor del ángulo, sencillamente reemplazar. El área de un sector circular es el radio al cuadrado, habíamos dicho que el radio era A. El valor de teta del ángulo en radianes es pi tercios, como lo acabamos de hacer, dividido 2. Hago esta división, entonces me queda por ley de extremos y medios, o la mal llamada ley de la oreja, multiplico 3 por 2 y me queda que el área de un sector circular es a cuadrado por pi sobre 6. Pero eso es de un sector circular, yo necesito restar 3, entonces multiplico esto. Para hallar el área del sector circular total, o sea de los 3, pues multiplico esta cantidad por 3. Lógico, ¿cierto? Al multiplicar por 3, pues simplifico este 3 con este 6 y finalmente me queda que el área de los 3 sectores circulares es a cuadrado por pi sobre 2. Listo, ya finalmente entonces, como dijimos que había que hacer del área total, o sea, para hallar el área sombreada o el área de la tanga, ¿qué había que hacer? Era hallar el área del triángulo, que ya la tenemos, y restarle el área de los 3 sectores circulares o el área del sector circular total. Listo, solo hacer esa resta. Entonces ponemos el área del triángulo, que era raíz de 3 por a cuadrado, ¿sí? Menos el área del sector circular total, que es a cuadrado pi sobre 2. Listo, hagamos esta resta. Vamos a hacer esta resta de fracciones. Entonces me queda de esta forma. Este 2 multiplica acá con este numerador y también multiplica este 2 con este denominador de acá. Entonces 2 por 1, 2, 2 por 2, 2, ¿sí? Me queda de esta forma. ¿Qué hago? Para que me quede un poco como más vistoso, más decente, voy a sacar factor común de a cuadrado, porque en estos dos factores del denominador, en estos dos términos del denominador, en ambos términos hay a cuadrado, entonces voy a sacar factor común de a cuadrado en el numerador y me queda de esta forma. Y listo, se acabó. Esta es el área sombreada o el área de la tanga. A cuadrado que multiplica 2 raíz de 3 menos pi sobre 2. Y ojo, lo hicimos de forma general. Quiere decir de que esto es como una ecuación que me funciona para cualquier valor de A, siempre y cuando se respete de que sea pues de esta misma proporción, ¿no? De que sea un triángulo equilátero y demás. Es decir, si alguien le da por decirnos que A sea 2, o sea que acá sea un 2, un 2, un 2, 2, 2, 2. Sencillamente acá en la parte final reemplazo por 2. Entonces será 2 al cuadrado es 4. Este 4 lo simplifico con el 2, me da 2. Entonces el área sombreada si A fuera 2 sería 2 que multiplica 2 raíz de 3 menos pi. Y lo mismo puedo hacer si A es 3, 4, 5, el que sea, ¿sí? Bueno, así se calcula entonces el área sombreada de esta curiosa figura.